Sí, bueno, estamos en unos estudios sobre el rey David. Sí, es impactante ver cuánto cantidad de datos, cuánta Biblia, cuántas hojas le dedica Dios a este hombre, por lo que las enseñanzas que nos quiere dar pues deben de ser muy importantes al ver la vida de este siervo de Dios. Y la última vez que estuvimos aquí, hablamos de David y Saúl. Y vimos cómo David tiene un corazón conforme a Dios. Y está dispuesto a perdonar a Saúl vez tras vez, a pesar de que Saúl lo quiere matar. Y es injusto lo que Saúl piensa, pero David es un hombre de Dios. Pero también vamos a ver cómo los hombres de Dios pueden tener 1000 problemas. Por lo tanto, vamos a empezar nuestro estudio, que es el número 2 de este David, y se llama David y Betsabé. David y Betsabé. Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos dé una buena enseñanza esta mañana. Señor, te queremos agradecer por esta mañana, por tener la oportunidad de estar aquí para aprender de tu palabra, y agradecerte, Señor, que pues en un día te conocimos de esta manera personal, profunda, y que has ido transformando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y esperamos que esto se refleje en nuestro diario vivir, Señor, para que otras personas sean atraídas a ti también, Señor. Te pedimos que la enseñanza que vamos a aprender hoy, pues la sepamos aplicar a nuestro diario vivir. Y te pedimos por las peticiones que cada una de nosotras tiene en su corazón, Señor. Gracias porque tú siempre nos escuchas y tienes una respuesta a cada una de nuestras peticiones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Carlos, perdón, antes de que empieces, yo tengo una duda. En relación con las 12 tribus, cuando es Israel, que está con José, con sus hijos, los adopta como sus hijos. Eso no lo entiendo bien. O sea, ellos siguen perteneciendo a la tribu 12 por José, siendo ellos sus hijos, pero al tomarlos él como sus hijos, ¿cómo queda lo de las tribus? No, lo que pasa es que la tribu de Leví, que es la tribu que va a estar separada para hacer las cosas de Dios, como que no cuenta dentro de las 12. Y ahora tenemos los 2 hijos de José, Manasés y Efraín, que son parte de los 12. Y Leví lo tenemos un poquito separado porque tiene una comisión diferente al resto de las tribus. ¿Sí? Entonces ellos como que suplen la tribu de Leví. Exactamente, en el contexto general de 12 tribus. Entonces ahora tenemos, si las vamos a nombrar, ya no nombras a Leví, sino que nombras a Efraín y a Manasés. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues que queremos empezar diciendo que recordando que David es un hombre de Dios. Es un hombre que no es perfecto para nada, es un hombre pecador como lo somos nosotros, pero es un hombre que tiene un corazón tierno, un corazón dispuesto, un corazón obediente hacia Dios. Y cuando Dios dice algo, Él escucha. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 10 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 5, 10 y 12. Dice la Biblia, segunda de Samuel 5, 10 y 12. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y luego el 12 dice:
Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David está recibiendo unas recompensas, queremos decirlo así, de cómo Dios ha seleccionado a este hombre para ser rey de Israel, en sustitución de David, que David no hizo en sustitución de Saúl, que Saúl no hizo las cosas bien y realmente acabó suicidándose. Ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 14, 2 de Samuel 8, 14 dice, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por doquiera que fue. Cuando tú estás siguiendo los preceptos de Dios, Dios te va a prosperar espiritualmente, ciertamente, y muchas veces también materialmente. Sus victorias revelaban cómo Dios se agradaba ver a su siervo a David con una entrega completa hacia él. Bueno, pues, como ven, son las historias ahí de los niños, ¿verdad? Y colorín colorado, todo acabó muy bonito, fueron felices para siempre, pero no es así en la vida real. La vida real, cristiana, es una batalla continua. Y si tú te descuidas, te van a pegar muy duro, porque el enemigo no tiene vacaciones, aunque tú a veces sí quieres tenerlas, y es cuando más se aprovecha de ti. David era un pecador, tenía una naturaleza pecaminosa, la llamamos la antigua naturaleza, antigua porque ya pasó, ahora tienes una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza está peleando con la antigua naturaleza en esta nueva vida que tienes, y pues a veces no nos va tan bien si nos apartamos de Jesús. Jesús dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, pues yo estoy seguro que tú estás muy consciente de esto y de que has tenido experiencias terribles de cómo estando muy bien de repente ya te descuidas y caes y tienes que volverte a levantar, y es una batalla constante, ¿sí? Aquí vamos a ver a un David que va a tener una verdadera derrota terrible y que es a nosotros una advertencia fuerte de lo que nos puede pasar en cualquier momento a nosotros. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, 7:18. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El cristiano es la única persona que sí es honesta consigo mismo al decir, si tú crees que yo soy bueno, qué equivocado estás. Si yo me creo que yo soy bueno, qué equivocado estoy yo. Al contrario, la maldad está ahí y florece en cualquier momento que yo le doy una apertura. Y estamos hablando de los celos y la mentira y la intriga y la codicia y todas esas cosas que son típicas en el elemento humano. Y lo que hacemos como cristianos al estar agarrados de Dios es controlando todas esas pasiones para que nos salgan y nos destruyan. Pero en cualquier momento te puedes descuidar y salen con mucha fuerza. Y esto lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está descubriendo que su vida cristiana es una vida llena, es una vida plena, es una vida completa para Cristo,
tiene también ese elemento de estar siempre cuidándose, porque en cualquier momento puede surgir la antigua naturaleza. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Esa es la fórmula que cambiaría totalmente al mundo. Pero no lo cambia porque el hombre no quiere aceptar esto. El hombre dice que no, que es bueno, que le falta un poco, pero que ya está llegando, ¿no? Y en cambio el cristiano dice, no, yo no estoy llegando a ningún lugar. El mal está en mí y es irreversible y es incurable. Por eso la medicina tiene que ser Cristo diario. Porque si no, vuelvo a caer en la gran enfermedad que traigo, que el mal está en mí. Por lo tanto, cuidado con tu antigua naturaleza. Vamos a ver que David permitió que ella reinara solo un momento y las consecuencias las vivió por años. Porque las consecuencias del pecado son muy grandes y a veces pensamos que, bueno, no hay problema, pago el precio, pero el precio es algo terrible y David lo va a vivir y va a pagar esas consecuencias en su propia carne, con su propia familia. Y vamos a ver que esto le va a pasar a David, un corazón conforme al de Dios. Pues cuánto más te sucederá a ti y a mí. Por eso citaba yo hace unos momentos Mateo 26, 41, en donde Jesús le está diciendo a sus apóstoles, ahí en el huerto de Getsemaní, que todos están dispuestos a morir con Jesús, decían, y están dormidos y Jesús va a ellos y los trata de despertar para que estén con Él en estos momentos angustiosos de su vida y en el huerto de Getsemaní. Y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Pues vamos a ver cómo le va a pegar terriblemente fuerte Satanás a David. Para esto nos vamos a ver la historia de este evento que está en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a empezar la historia, vamos a estar leyendo unos versículos de este capítulo para ver lo que le sucede a David. Aconteció, dice el capítulo 11 de 2 de Samuel, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hay que siempre tener mucho cuidado con los peros. Pero pasó esto. Y eso va a ser una clave de lo que va a pasar en estos momentos. Dice aquí que él se quedó en Jerusalén. Él no fue a la guerra con los demás. La ociosidad fuera de la palabra de Dios siempre te llevará a grandes desastres, ¿sí? El no tener nada que hacer. Nosotros vimos esto desde muy temprano en la crianza de nuestros hijos, de no darles ociosidad. Y los mantuvimos corriendo y saltando y haciendo mil actividades, manteniéndolos ocupados, porque la ociosidad es un gran mal. Principalmente cuando no es guiado por los padres. Los padres están trabajando
y los hijos no tienen nada que hacer, más ahora pues tienen la televisión y los amigos y no sé qué, y no tienen nada que hacer. ¿Qué va a hacer hoy? Nada. ¿Cómo que nada? Pues ese es un gran mal de nuestros días. Y eso es lo que David tiene en estos momentos. Está en ociosidad y eso te va a llevar a el desastre, porque ya idearás travesuras para ocupar ese tiempo libre. Aquí David va a tener un problema con sus ojos. Proverbios 4, 25. Proverbios, capítulo 4, versículo 25, que dice: tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Sí? Dios nos da fuerza, poder para controlar nuestra mente, para controlar nuestros ojos, para controlar nuestra lengua, para controlar nuestros pensamientos, todos cautivos a la obediencia a Cristo. David va a permitir pecado en su corazón y lo va a consumar. Aquí en este capítulo de 2 de Samuel, capítulo 11, vamos a leer el siguiente versículo, versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Vemos a David en total ociosidad, y Satanás usa la ociosidad para traerte inmediatamente tentación, y él tiene esta tentación delante de él, está totalmente desarmado con la ociosidad, y vienen las consecuencias que pronto te alcanzarán, principalmente si eres líder, y lo eres un líder de tu casa, tú tienes tus hijos, y lo que tú haces, lo que tú llevas a cabo, tiene consecuencias para con tus hijos, para bien o para mal. Entonces, de alguna manera todos somos líderes. Ahora, hay otros que están más arriba, porque además de ser líderes en su casa, están en liderazgo espiritual o lo que sea, y David era el rey. Aquí estamos hablando de una persona que tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, porque tiene todo un pueblo que está viéndolo como modelo. Qué importante es siempre tener temor de Dios ante las cosas que nos da Dios para que las manejemos nosotros. Yo te voy a hacer responsable de tus hijos. Yo te voy a hacer responsable del trabajo en donde estás. Tienes muchas personas que trabajan para ti. Yo te voy a hacer responsable del liderazgo que tienes en el país, porque eres el presidente, porque eres secretario de no sé qué. ¿Sí? Bueno, aquí estamos hablando de una persona realmente muy importante, el rey David, que la verdad sí era un héroe en Israel, y la gente lo veía algo que imitar, alguien a quien admirar. Pero vamos a ver que David pues cae. Versículo 4, envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí David no pone atención a quién era esta mujer. De todas maneras estaría mal, no importa qué mujer fuera. Pero sucede que era una mujer casada, y casada con una persona que David conocía muy bien. Ahorita vamos a ver quién es esa persona. Urías Eteo. No le importó.
Sencillamente tuvo un deseo egoísta, totalmente humano, en contra de las reglas de Dios, y dice que se mete con esta mujer y peca. El versículo 5, vemos que el pecado tiene consecuencias, te lleva a cometer otros pecados para cubrir el primer pecado, ¿no? Por eso es muy importante que pues no mintamos. Ayer que veníamos en el vuelo con Karina, pasamos a una ciudad que se llama Culiacán, que está por allá por Sinaloa. Ahí, sí, paró el avión ahí y teníamos que pasar migración por Culiacán, y Karina traía su pasaporte mexicano vencido, que es algo terrible, creo que son 60 años de cárcel. Entonces ella traía eso, ¿y qué vamos a hacer? Porque si muestro el pasaporte mexicano vencido, no, te hacen ahí no sé qué. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a entonces que ella entre con su pasaporte americano como turista, y ya, que también, pues eso es totalmente legal. Sí, y si te preguntan que por qué y que no sé qué, que ella de dónde vive, dije, pues, ¿qué voy a decir? Voy a tener que hacer toda una historia de que ella vive allá y yo vivo acá, ¿o qué digo? Y entonces yo le dije a Karina, no, vamos a darle el pasaporte mexicano y pagamos las consecuencias. Total, les hablo y les digo que estoy en la cárcel en Culiacán y que dé otro el estudio, a ver qué. Sí. Bueno, pues finalmente pues pasamos y yo saqué el pasaporte americano y sacó la visa. No nos preguntaron nada. Pero si nos hubieran preguntado, yo sí pienso que nos hubiéramos metido en líos, porque si es una mentira, después ¿cómo cubres esa mentira? Pero no nos preguntaron nada. Entonces ella pasó como turista. Ella está ahorita aquí, si la quieren saludar, de turista. Pero bueno, la semana entrante tenemos que ir a renovar su pasaporte y entonces ya cambiar ese estatus, ¿sí? Dice el versículo 5 que vienen las consecuencias. Dice la palabra de Dios que concibió esta mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Tú sabes que en estos últimos 50 años ha habido una verdadera revolución sexual. Antes no había la cuestión de la píldora, perdón, déjame ir. No había una situación de poder no meterte en problemas, y ahora con la situación de la píldora, pues la revolución sexual ha traído consecuencias terribles, porque es una bola de nieve. Bueno, pues ya puedo hacer esto, ya no hay consecuencias, y mira, y esto y lo otro, y entonces ya puedo ser infiel, y a mi esposo, y el divorcio, pues qué importa, y los hijos, y luego viene que ya me puedo meter con una persona del mismo sexo, y no importa, y se fue, y ahorita está la cosa totalmente descontrolada, en donde ya nadie se casa y pues ya nomás se juntan y después pues ahí nos vemos, en donde antes sí había un poco de temor, porque sí puede haber consecuencias. Y aquí vemos que sí hay consecuencias. Esta mujer concibe y envía a hacérselo saber a David. David no sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer, cómo voy a resolver esto. Porque en el versículo 6 ya trama una manera de resolver el problema fuera de lo que dice Dios. ¿Cómo? Un hombre cuyo corazón es conforme a Dios, ¿sí? Pero ¿hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros? No me importa cuánto sepas de la Biblia, no me importa cuántos años lleves en Cristo, no me importa cuántas cosas maravillosas has hecho en el cristianismo, mañana caes. Y esto lo vemos con David. Versículo 6, David envió a decir a Joab, el jefe del ejército, envíame a Urías, Eteo.
Urías eteo, acabamos de decir, es el esposo de esta mujer Betsabé. Pero tengo que añadir quién es Urías eteo. Urías eteo es uno de los 30. Tenía David una serie de hombres de primer nivel que daban la vida por David, que realmente eran su guardia personal, los valientes de David. Urías eteo era una persona muy importante en el gabinete personal de David. Probablemente eran muy buenos amigos también. Entonces no es una persona cualquiera. Es una persona muy consagrada a David. Joab, el general del ejército, envió a Urías a David. Porque, bueno, se le obedece. El rey tiene algo que hacer con esta persona y se lo manda. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y dice el versículo 8 que después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Pues vete a tu casa y vete que estés con tu mujer, has estado fuertemente en batalla, es tiempo de que tomes un lapso de descanso. Y lo que él pretendía era que él pudiera estar en relaciones con su mujer y de esta manera pues tratar de tapar un poco la situación terrible que traía de que Betsabé estaba embarazada de David. ¿Sí? Así lo va a solucionar. Total, una mentirilla más, un motivo equivocado más, no va a pasar nada, nadie va a saber, pero Dios sí sabe. Entonces dice aquí, el versículo 8, como decía, dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Bueno, pues Urías a lo mejor está un poco extrañado que inclusive, como pues a lo mejor ha sido un héroe ahí en la batalla, eres uno de los valientes, le manda, pues no sé, botellas de vino, yo no sé qué le manda, ¿verdad? Para que él pueda tener unos días con su mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 9 que Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Él no fue a su casa porque él sintió que estaba mal, que él la pasara muy bien en fiesta, ¿verdad?, en su casa, cuando el pueblo estaba en guerra. Y él era uno de esos protagonistas. ¿Sí? Yo no estoy ahorita para ese humor. Realmente estamos en graves problemas y como que no es para andar de fiesta. Versículo 10, hicieron saber esta a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿y no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Como yo decía, durante esos 17 años de persecución que tuvo David contra Saúl, pues Urías eteo era una de esas personas que había sufrido con él todas estas injusticias y que había estado huyendo de Saúl en el ejército de David por mucho tiempo. Era una persona muy fiel a David. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Este es el número de los valientes y los empieza a nombrar. Y vemos en el versículo 41 que dice: Urías eteo. Ese era uno de esos grandes hombres de
de David, uno de sus leales seguidores. ¿Sí? Muy bien, pues David está tramando algo que no está bien y está viendo que no sabe cómo salir del problema. Perdón, ¿qué fue? No estaba bien el versículo. No estaba bien, pero muy bien. Entonces él quiere que vaya a su casa y le pregunta, ¿y por qué no has ido a tu casa? Y mira lo que responde Urías. Yo creo que esto debería hacerle a David, pues, simbrar un poquito lo mal que ha hecho de ser desleal a su propio amigo. Se metió con la mujer de uno de sus grandes hombres. Y se ha de sentir muy mal David, pero no se siente mal. Su corazón está endurecido porque el pecado hace que tú, cuando no lo enfrentas bien, pues nada más te endureces más. Versículo 11 que dice, Urías le respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Un gran hombre, un hombre muy fiel a David, a la nación, un verdadero patriota. Y él dice, yo inclusive no sé qué estoy haciendo aquí, me siento mal. Yo tengo que ir otra vez allá a donde está la crisis y ayudar a resolver las cosas. Dios me has mandado venir aquí, pero no entiendo muy bien, como para tener una pequeña vacación. Yo no estoy de vacaciones ahorita, ya vendrá después. Se le cayó entonces a David su plan de resolver, de tapar su problema. Versículo 12, David dijo a Urías, pues quédate aquí aún hoy y mañana, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a beber, a comer con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David quiere, pues, de alguna manera instigarlo a que vaya a su casa y que realmente esté en su casa, pero aún embriagado y aún todo eso no le quita la lealtad que tiene para con todo lo que está pasando. Y dice, yo no voy a hacer eso hasta que no resolvamos el problema de ganar las batallas que estamos teniendo. Versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Bueno, David se da por vencido de que Urías Eteo no va a hacer caso a la invitación de David de que vaya a su casa y que se vayan a Acapulco un par de días y puedan, para que esté más fuerte y esté más descansado y regresar a la batalla, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, no es eso lo que quiere David, y se da por vencido porque no resolvió nada. Venida la mañana, versículo 14, hay un versículo por ahí que dice, ten por cierto que el pecado te alcanzará. A veces pensamos que podemos tener un pecado y ahí lo guardamos y no, te va a alcanzar finalmente. Pues aquí sigue él, no pone atención a eso. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Jehová, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. La manera como resuelve David
un problema de infidelidad, de adulterio, es además añadiendo asesinato. Él hace que su amigo Urías Eteo muera. Joab era el general del ejército. Él no entiende qué está pasando. Él sencillamente recibe órdenes del rey y esas órdenes pues tendrán su justificación. El rey sabe lo que está haciendo. No sé si es un traidor, no sé. Tú haz esto. Y dice, yo lo hago. Y Joab lo hace y vemos cómo se multiplica ya el problema de este señor David. Juan 8:34. Juan 8:34. Que dice así. Juan 8:34. Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado te lleva a esclavitud. Y para resolver ese pecado caes en otro y nomás caes en peor esclavitud y después ya no puedes salir. Y eso es lo que está pasando aquí con David, que ya cometió adulterio y ahora ha cometido asesinato, pero de primer grado, porque es un asesinato a su propio fiel amigo. Bueno, pues todo terminó muy bien, porque la verdad nadie sabe nada. David tiene un secreto que lo va a guardar y nadie no le va a decir a nadie. Vamos al siguiente versículo, que es el versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué te acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, tu siervo Urías Eteo es muerto. Bueno, David recibe confirmación de la orden que él dio y las cosas se están complicando. Versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Jehová le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Bueno, está muy contento David. David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y aliéntate. Bueno, David tiene ya un secreto. Nadie va a saber nada. No hay problema. Y entonces en el siguiente versículo, pues consuma su nefasto plan que tiene. Dice el versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pues, lejos de sentirse mal David, pues termina con un buen broche de oro toda la situación, como si ya no tuviera otras mujeres, porque sí entendemos que David fue un terrible mujeriego.
Cuando aparece Betsabé, ya tenía cuando menos 2 oficiales. ¿Sí? Pero no, eran muchas más las que él tenía y pues quiso que también Betsabé fuera su mujer y la trae a palacio y entonces tiene una más. Sí, David va a pagar muy, muy caro todo esto porque sus hijos están observando lo que él está haciendo. Qué terrible es que no te des cuenta que todas las acciones que tú estás teniendo, estás pasando grandes enseñanzas a las personas allegadas a ti. Enseñanzas mucho más importante que lo que dices, porque lo que haces es más importante que lo que dices. Y muchas veces no te das cuenta. Y años después, tu hijo te echará en cara esto o lo otro. Papá, pues tú fuiste el que me enseñaste. Cuando tú le dices por qué estás haciendo estas cosas, terrible, ¿no? Y él lo va a sufrir terriblemente con sus hijos. Va a ser un verdadero lío toda su familia. Pero bueno, ya pudo él tapar las cosas, ya terminó el problema, ya no hay crisis, tiene una mujer más, tiene un hijo más. ¿Qué problema? Y es el rey. Con el rey no te metas, porque en esos tiempos, y bueno, todavía ahora, el rey hace lo que quiere. ¿Sí? Aquí en México lo vemos como nuestros gobernantes realmente hacen lo que quieren. ¿Sí? Y él pues hace lo que quiere y no hay quien le diga nada, excepto siempre tenemos que recordar que tarde o temprano el pecado te alcanzará. Dios tiene las cuentas, a Él no se le van y pagarás. Si no eres cristiano, ciertamente pagarás en la eternidad, terrible. Si eres cristiano, pagarás aquí. Él traerá consecuencias a la manera como te has conducido. David ha fallado. El gran siervo de Dios, aquel que se enfrentó a Goliat con tanta osadía y con tanta valentía para defender el nombre de Dios. No lo reconocemos, ¿verdad? ¿Qué pasó, David? Pero si tú eres el gran hombre, ¿cómo es que llegas a estas bajezas? ¿Cómo es que caes tanto? Porque no fue una mentirita, no fue una cosa sencilla. Lo que tú has hecho es algo realmente terrible. Pues debemos de verlo para nuestra propia vida y tener temor. Dios lo pone aquí para que tú sepas hasta dónde tú puedes llegar. Yo lo veo en mi propia vida, yo realmente veo pues cuánta maldad hay en mi ser, cuántas cosas están mal. Y me da miedo decir, o sea, me va a pasar lo que David o peor. Realmente qué fácil es sentirte fuerte. Aquel que está firme, que piensa que está firme, mire que no caiga. Dice 1 Corintios 10:12. Porque cuando piensas que estás mejor, estás a punto de caer. Siempre debes de estar con temor y temblor. Siempre debes de estar agarrado de Dios, sabiendo que el enemigo te quiere pegar y que en cualquier momento sí vas o puedes caer. Capítulo 10, versículo 12. Pero bueno, la historia no ha acabado. Dios quiere sí hacernos ver que Él tiene muchas enseñanzas para nosotros. Entonces vamos al capítulo 12, aquí de esta historia, en donde empieza a entrar Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 12, Jehová envió a Natán a David. Natán tiene un mensaje de Dios. Dios habla con Natán para poner en orden a David. Muchas veces Dios manda a emisarios para que tú atiendas lo que tú has hecho. A lo mejor no saben toda la historia, pero Dios pone emisarios que es bueno atender. Y aquí vamos a ver la gran cualidad de David.
Bienaventurado aquel que escucha la reprensión y atiende a ella, realmente. En los proverbios está por todos lados, que el que atiende a la reprensión es bienaventurado, el que no entiende a la reprensión y se aparta es maldecido. Vamos a ver la historia. Natán viene a David, capítulo 12, versículo 1, y le dijo: había 2 hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. Y le tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David al escuchar este relato en gran manera contra aquel hombre. Y dijo David, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Bueno, Natán se la está jugando, porque el reprender al escarnecedor es de gran riesgo. ¿No es así? Si el escarnecedor no atiende, se va contra ti con todo. ¿Cómo te atreves tú a criticarme? ¿No? Y el rey lo puede matar a Natán. Pero Natán tiene órdenes de Dios. Dice aquí el versículo 7 lo que Natán le quiere decir acerca de esta historia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo te di tantas cosas. Tú eres cristiano ahora. La mayoría del mundo no es cristiano. Tú tienes ese gran privilegio. Yo creo que deberías estar muy agradecido de recibir tanto de mí. Versículo 9. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Bueno, pues la acusación es muy grave. Natán le está diciendo a David que él es este hombre malvado que ha hecho una cosa terrible. Pero David le podría haber dicho: tú no tienes pruebas. A ver, ¿dónde están las fotografías y todas las cosas que para probar? Tú me estás realmente difamando, ¿no? Y al rey no se le hace eso, aunque fuera cierto. David está tan endurecido ante tan gran maldad
que la posibilidad de que él responda de esta manera con gran fuerza es muy grande. Las probabilidades son 99.9, que cuando hacemos algo terrible y nos agarran, que nosotros sacamos las uñas y nos defendemos como podamos para salir del atolladero. Y David, yo creo que estuvo tentado, fuertemente tentado a hacerlo. A lo mejor se quedó muy impactado ante lo que Natán le está diciendo. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo es que sabes la historia? Y llegar a la conclusión de que la única manera de haber sabido esto es porque Dios se lo dijo. Sí. Y al entender eso, David reaccionó. Porque yo creo que si hubiera una pequeña posibilidad de que por méritos humanos hubiera sabido la historia, pues David hubiera tomado otra actitud. Pero al saber que viene de Dios, y más cuando se lo dice aquí, así ha dicho Jehová. A Dios no se le escapan tus más íntimos secretos. No se le escapan. Ahí los tiene. Y si pasa un año o 2 o 3 o 5, no importa, no se borran, ¿eh? Y tarde o temprano el pecado te alcanzará. Y ahí está en esos segundos David tratando de decidir cómo va a reaccionar. Pero acordémonos que David tiene un corazón conforme a Dios. Aquí está la única cualidad que tenía bien David. Y la única cualidad que nosotros debemos de tener, que es reconocer nuestras faltas. Porque faltas tendremos, ¿eh? Pero bienaventurado aquel que se aparta y pide perdón. Y aquí vemos la gran respuesta de David, y aquí vemos por qué David es un gran hombre. En el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aquí está la clave. Todos los pecados que nosotros cometemos son contra Dios, todos. Y después le podemos añadir también contra ciertas personas, pero realmente el pecado es contra Dios. Y David tiene la gran hombría de abrirse ante su mano derecha. Natán es el sacerdote, ¿eh? Es una persona muy importante. Y le dice: sí, he pecado contra Dios. No sé qué voy a hacer, no sé cuáles van a ser las consecuencias, no sé cómo arreglarlo, pero yo creo que todo empieza con reconocerlo. Sí, yo soy ese hombre rico que tomó la ovejita del hombre pobre cuando yo tenía realmente mucho. Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. No es suficiente a veces nada más arrepentirnos. Hay que pagar. Pensamos muchas veces que, bueno, ok, sí, voy a ir con esta persona, le voy a pedir perdón por todo lo que hice, sí, pero hay que restituir también.
y a veces las consecuencias son muy fuertes porque el que pone el precio es Dios. Y Él pone un precio muy alto. De alguna manera, David está muy encariñado con este niño que acaba de nacer de Betsabé y dice, ciertamente este niño morirá. No va a proceder. Ese es el pago que tú tendrás. Inmediato. Porque el pecado es tan grave que no nos damos cuenta cuántos estragos trae. Y hay pagos inmediatos y hay pagos a largo plazo. Y Él va a tener los dos. Su vida va a ser una vida súper dura, muy difícil. Ahora que hemos estado hablando mucho de los hijos, tus hijos y los míos, yo creo que no hay otra cosa más grande que tú quieres hacer en la vida, ¿verdad? Que tus hijos sigan a Dios, que tengas el gozo de que estén en la verdad, de que sean hombres y mujeres de bien, que tengan sus propios hijos y que a esos hijos les estés pasando en la tercera generación las cosas de Dios. Debe ser lo más maravilloso, y lo más terrible es lo contrario. Que tus hijos salgan mal porque tú fuiste el causante. A veces hay hijos que salen mal cuando tú no eres el causante, ¿no? No sé. Y conozco hijos de grandes predicadores que salieron muy mal. Pero cuando tú sabes que es por tu causa, y eso le va a pasar a David. No te quiero decir, vamos a seguir con la historia de David, pero le van a pasar cosas terribles en su propia casa. Y todos son medios hermanos, porque tenía muchas mujeres. Que eso es otro problema, ¿no? Que realmente debes de tener una mujer y con esa mujer tener hijos, y bueno, hay más o menos. Pero si tienes varias, y este y el otro, y no sé cuánto, y qué líos. Pues esto es lo que le va a pasar a David. La maldición contra David sería terrible y se va a cumplir por el resto de sus días. Pero bueno, vemos cómo David sí se arrepiente, David sí reconoce, y vemos por qué Dios le dice a todos nosotros que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque Él hace lo más importante, que es reconocer sus faltas y tratar de corregir en lo que pueda, o cuando menos estar dispuesto a pedir perdón a Dios. Hay que siempre correr a Dios para que no te apartes de Él, ni de día ni de noche, pero si llegas a caer, pues hay que arreglar las cosas lo más inmediatamente posible. Que Dios restituya su comunión con Él. Yo creo que en esos tiempos, no lo sé, fue cuando David escribió el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo espectacular. Te voy a recomendar que lo leas en esta semana y que veas qué escribe David al estar muy, muy dolido por lo que él ha hecho. El Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Muy bien, muy bonito, muy bien lo que está haciendo David. Ha reaccionado, Dios lo ha sacudido para que él corrija sus caminos. Dice el versículo 12 de este Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Siempre hemos dicho que el pecado es un ladrón que te roba, te ofrece mucho, no te da nada, es un ladrón.
Pero no solamente no te da nada, te quita. Y en el cristiano te quita lo más preciado, tu comunión con Dios. Y entonces David tiene que clamar a Dios y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo no tenía, yo estaba muy bien contigo, pero con todas estas cosas caí y se me fue el gozo. Y yo estaba muy mal, muy mal. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Un salmo muy, muy bonito. Ya tendremos oportunidad de verlo con más detenimiento en otro estudio, el salmo mismo. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Él va a Dios con gran duda, porque una de las cosas que el pecado trae es duda. De repente ya no sabes dónde estás parado, ¿no? ¿Estoy bien con Dios? ¿No estoy bien con Dios? ¿Me va a recibir? ¿Qué va a pasar? Si todo está al revés, has regresado realmente a tu vida antigua, en donde hay un egoísmo terrible, en donde tú eres el centro de todo, pero al mismo tiempo tienes un gran temor y mucha duda. No puedes vivir tranquilo con la paz que Dios había traído a tu vida. Vuélveme ese gozo, vuélveme esa paz, dice David. Una gran enseñanza para nosotros. El gran rey David, un corazón conforme a Dios. ¿Qué bajo has caído? Mira todo lo que hiciste, tan terrible, pero tuviste la valentía de admitir, pedir perdón y continuar tu carrera hacia la eternidad. Una gran enseñanza para nosotros. No hay persona libre de caer. No existe. El mismo apóstol Pablo en Filipenses dice, no que lo haya alcanzado ya. No crean que yo soy el gran apóstol Pablo y que yo ya estoy exento de problemas y de tentaciones. Para nada. Al contrario, tengo más que ustedes. No que lo haya alcanzado ya, pero tengo la meta de ir y alcanzar aquello. ¿Sí? Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Pues esta enseñanza es para ti y para mí. Dios, no estoy firme, no estoy exento. No creas que porque he venido todo el año, todos los miércoles, aquí a los estudios, he leído la Biblia todos los días, todo el año. He memorizado. Y no estoy exento. Satanás es terrible y en cualquier momento puedo caer. Y esta historia nos la pone Dios como un gran ejemplo para nuestra propia vida. Diciendo lo que le pasó a David, te puede pasar a ti mañana. No te creas que tú ya estás fuera de cualquier peligro. Esta es la enseñanza que tenemos de cuán terrible traemos todavía en nuestra sangre esa maldad que no se quita hasta que estemos en el cielo con Jesús. Ahí está. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, si nosotros pecamos, tenemos que pagar la consecuencia de ese pecado. Dios no lo borra, aunque yo vaya con Dios y le diga, perdóname, no lo borra. Yo tengo a fuerzas que pagar por ese pecado. Bueno, Dios borra tu pecado en cuanto tú te arrepientes, pero las consecuencias están ahí. Y esas sí se tienen que pagar. Sí, claro. Sí. Y es que son consecuencias naturales, ¿no? Como esta persona me dijo, bueno, pues
embaracé a mi novia. Y aquí estoy, estoy pidiendo perdón y ya fui con la familia y todo, muy bien. ¿Qué vas a hacer? Porque ahora tienes una consecuencia de esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? No podemos nada más decir perdón y adiós. No, hay consecuencias. Tú mataste a tu vecino porque te cortó las flores de tu jardín. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues sí, esto, lo otro, sí, pero hay una consecuencia. Inclusive en la ley hay una consecuencia. Sí, inevitablemente el pecado tiene consecuencias. Si no pierdes la salvación. No pierdes la salvación. No, ahí está la salvación, pero sí pierdes tu comunión, ¿no? Claro. Y él la quería restituir, ¿verdad? Él quería volver a tener el gozo de la salvación, ¿sí? Pero no la perdió, ¿no? Dios ha pagado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Pero el costo es muy alto. Entonces tú no dices, pues no importa, pues ya pagó Dios, entonces va. No, cuidado, no puedes pensar de esa manera. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta enseñanza muy importante, muy grande, de que pues la maldad que está en nuestro interior, ahí sigue, y el tener a Cristo en nuestro corazón y estar agarrados de Él es solo la medicina, pero si nos apartamos de la medicina, pues la maldad puede aflorar en cualquier momento. Te pedimos, Señor, que tú nos protejas, nos guardes del maligno, nos tengas realmente en tu seno todo el tiempo, bien agarrados de ti, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.